¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, miércoles 15 de junio. Soy su servidor Arturo Aguirre, a nombre de la Universidad Interamericana, su rector, el doctor José Alberto Pérez Apáez. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este viaje por el tiempo y el espacio que, como cada semana, nos lleva el doctor Juan Antonio Siller Camacho, coordinador académico de este ciclo recuperando nuestro patrimonio cultural compartido 2022, a quien saludo con mucho gusto el día de hoy, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, con el auditorio, con el staff que hace posible este programa y con el tema de trazas urbanas, arquitectura, paisajes e itinerarios culturales de las misiones jesuitas en Chiquitos, Bolivia, dentro de este ciclo de patrimonio cultural compartido eh, de las misiones guaraníes. La idea de esta sesión es hacer una síntesis de los aspectos urbanos y arquitectónicos de lo que ha sido eh, todas estas conferencias de cada una de las misiones que hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestro auditorio. Muy bien, doctor, pues como vamos a ir caminando bajo el sol, yo ya me puse mi gorrita para que, bueno, hay que decirlo, doctor, que a cierta edad los dermatólogos nos recomiendan que cuando salgamos al sol, pues usemos bloqueador solar y nos protejamos también la piel, porque a veces en muchas latitudes de nuestro planeta, pues hay una alta concentración de rayos ultravioleta. Así es que, como vamos a ir en este recorrido que usted nos va a llevar con un boleto de ida y vuelta sin costo alguno más que poner ese tiempo, esta atención, bueno, pues vamos a comenzar este recorrido, doctor. Pues muy bien, con mucho gusto vamos a dar inicio en esta primera síntesis que voy a tratar de hacer en dos aspectos. El día de hoy, por la brevedad del tiempo y damos siempre espacio para preguntas al final, comentarios, quiero hablar de las trazas, los itinerarios y paisajes de este conjunto tan interesante de misiones jesuitas guaraníes en la región de Chiquitos, en Bolivia. Y vamos a dejar el próximo programa de esta serie para hacer un estudio comparativo de la arquitectura de esas misiones. Es decir, ahora vamos a ver el conjunto urbano, el entorno y la relación de esos espacios en lo general dentro del emplazamiento en el que cada una de ellas fue realizado, y en una próxima oportunidad vamos a hacer un estudio comparativo para ver estos programas arquitectónicos que cada una tuvo, cómo de alguna manera siguen esas invariantes, es decir, esas constantes que se dan en cada una de ellas, y quizás cambios breves, no tan significativos, pero en su diseño, pero siempre presentes en cada una. Aquí están las misiones que hemos mencionado para darse una idea. El punto de referencia es el actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que originalmente estuvo poco al sur de San José en este punto. Ese es el asentamiento original. Ahora, este es el circuito que actualmente se sigue para visitar muchas de ellas. Ahí están ilustradas cada una: San Francisco Javier, La Concepción, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, San José, y algunas otras hacia la parte oriental, San Juan Taperas, Santiago, que mencionamos sus fiestas y tradiciones, y Santo Corazón. Entonces, con esto es para que ustedes las ubiquen. Hoy vamos a hablar un poco de su arquitectura, pero principalmente del aspecto urbano y su programa arquitectónico de todas ellas. Este es un mapa antiguo donde en uno de los museos de sitio de estas misiones de Chiquitos tenemos la referencia a estas misiones jesuitas en esta región, y como en este mapa están representados los ríos que fueron los medios de comunicación y de acceso, los caminos de tierra, los elementos orográficos y los asentamientos. Aquí se ve mucho más claro en este mapa de 1789,
que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Y aquí se pueden ver estas referencias que a detalle, eh, si ustedes tienen la oportunidad de consultarlo ya en la grabación, pues podrán ir viendo cada uno de los nombres antiguos de estos ríos, los elementos orográficos que he mencionado y la distribución de estas misiones en el conjunto y los distintos pueblos y misiones que aparecen aquí en el glosario. Voy a hacer solamente un recuento, no voy a leerlo, lo voy a dejar para que en la grabación ustedes puedan pausar esta y puedan leer con más detenimiento esta presentación que estamos haciendo. Es parte de las cédulas que en la misión de San José Chiquitos se ha hecho con mucho tino y con mucho acierto. Creo que es una propuesta museográfica de este museo de sitio muy completa que nos permite conocer los aspectos de todas ellas. Un plan para las misiones, creo que fue un muy buen proyecto, el que a través de cooperaciones internacionales hacia 2001 se llevó a cabo en cada uno de estos poblados, haciendo distintos trabajos, no solamente de recuperación de las misiones, sino de los ordenamientos urbanos, viviendas, es decir, se propuso hacer una recuperación de los poblados y de los entornos a ellos, tanto naturales como culturales, a la misión. La sensibilización a la población y los planes de manejo que siempre son importantes establecer en las poblaciones que de alguna manera van a tener una gestión y una integración posterior en planes de patrimonio integral y los manuales que se generan. Entonces, toda esta información resulta muy útil poderla leer con detenimiento y revisar. En estas otras cédulas que también pongo como referencia para su lectura, viene una cédula dedicada a la arquitectura y el urbanismo en las misiones, una traza urbana donde se ve el perfil urbano que vamos a comentar más adelante, la arquitectura actual que todavía se conserva, la tradición en este momento, en el siglo XVIII, y la tradición barroca de estas misiones, los materiales de construcción, etcétera, y parte de lo que vamos a comentar en la sesión del día de hoy, que son los asentamientos, el patrón de asentamiento. En esta otra cédula, que también pueden hacer su lectura con mucho más detenimiento, se habla de los sistemas constructivos que resultan extraordinarios en muchas de ellas, particularmente por la estructura tan ligera y tan libre en su planta a través de elementos de madera articulados con cubiertas, armaduras, tejas, barro, pisos y posteriormente todos elementos de apoyos aislados, que son las columnas que establecen una planta muy libre en los espacios interiores, los pasillos y los espacios de habitación, son recubiertos con muros de barro, tapia, bajareque, en fin, de mamposterías en algunas de ellas, y que conforman los sistemas constructivos que fueron empleados en las misiones. Ahí podemos ver algunas en Brasil que van a ser tema para otro ciclo. Podemos ver las de Trinidad en Paraguay y esta de San José en la región de Chiquitos. Otro aspecto importante de estas cédulas que dejo para su consulta son un poco de forma breve la presencia de los jesuitas en América, la conformación de esta compañía por el Papa en 1540, luego su presencia en distintos continentes, en América, Asia, África, y no únicamente en esta parte que estamos estudiando de Sudamérica, sino que tuvieron también una presencia en la parte norte, en Alaska, en Canadá, y en la parte más sur, en Patagonia. Entonces, esta cédula nos marca muy bien eso. Y aquí se ven los distintos grupos en este otro mapa de las misiones de frontera que existieron en toda esa zona. En
esta referencia de autores del conjunto misional se ve los trabajos que fueron edificados por distintos jesuitas eh, a partir de 1691, en 1760, en fin, en todas las áreas en las que estuvieron presentes y los materiales que ellos usaron, que eran materiales propios del lugar, a partir del barro, la arcilla, en la que se fabricaron tejas, ladrillos, pisos, y se usó la madera local conocida por estos grupos indígenas, tanto en sus cualidades, en la forma de corte y la talla que fue introducida para darle este carácter barroco a las columnas salomónicas, a las armaduras, que fueron estructuras nuevas del viejo mundo presentes en el nuevo mundo. Eh, los jesuitas en la Chiquitanía y la importancia que ellos tuvieron en esa región y la presencia que tuvieron hasta años posteriores a su salida y la relación con las comunidades actuales que todavía siguen teniendo un uso y tradición de estos espacios religiosos fundados por la Compañía de Jesús. Eh, lo que es interesante también en esta experiencia de esta región de Bolivia fue el encuentro de dos culturas, de dos mundos, de dos concepciones del universo y cómo pudieron fusionarse y estar presentes en estas edificaciones, estas reducciones llamadas misiones, en las que fueron intercambiados conceptos y conocimientos entre ambos. Es decir, las misiones tuvieron estos talleres de diversas actividades y los grupos indígenas participaron también en los conocimientos del medio ambiente y de tradiciones que ya eran propias de ellos. Los tiempos son tiempos interesantes, o sea, el espacio y tiempo y las tradiciones hacen una fusión entre las tradiciones antiguas, que son muchas de ellas eh, 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 fusionadas, transformadas a los nuevos ritos, a la nueva religión, y la tradición de estos grupos musical, escenográfica, etcétera, cómo se practicaba en estos espacios escénicos, en los, tanto en las plazas, atrios, etcétera, y cómo ha continuado, aquí vemos todavía esas procesiones en días festivos en cada una de estas misiones a lo largo del calendario ritual y festivo en el año. Eh, las misiones, algunas con una presencia importante y continuidad. Esta es la que tiene este museo de sitio, la de San José Chiquitos, y la importancia de distintos aspectos. En cada una de ellas se llevaron a cabo trabajos muy importantes. Tuvimos un programa especial de Hans Roth, este arquitecto suizo que se incorporó por más de 30 años en una labor de recuperación, y algunos de esos trabajos en todas estas misiones de las que estamos comentando en este ciclo fueron las de restauración, la de liberación de elementos agregados o que afectaban a la estructura original, reintegraciones de elementos, obras nuevas de integración en lugares faltantes, el uso y adecuación. Entonces, todos estos programas se hicieron con las propias comunidades y con su participación a través de escuelas de taller. La vida en las misiones ha sido constante en todas ellas, en todos estos espacios, a partir de la fundación de la compañía, y en el caso de esta región, de esta región de Chiquitos en Bolivia, aquí podemos ver algunas de estas actividades, tanto en la actividad agrícola como musical, festiva y ceremonias. Lo que es importante en muchas de estas misiones que tuvieron un uso original, como fue el de los talleres, manufacturas, almacenamientos, etcétera, lugares funerarios como el cementerio, como en época posterior estos espacios que cambiaron de uso a la expulsión de los jesuitas, pudieron ser ocupados nuevamente para otras actividades
hasta la fecha, en la que en algunos la comunidad eh, hace uso de esos espacios para darles un sentido social a esos espacios históricos y darles un sentido en su adecuación y uso. En estas láminas, que ya alguna de ellas lo habíamos mencionado, podemos observar un poco ese programa general de un sistema de una gran plaza al frente, porticada, un templo, dos patios, uno para el cementerio y otro para los talleres, las huertas en la parte posterior, los talleres de oficio, la torre, que es muy importante porque marcaba un eje del cual vamos a comentar más adelante. Y esta es la distribución en general que se tenía de todas estas misiones y que quedó registrada en unos planos de un viajero hacia 1832, según de Orbigny. Esta otra cédula que también nos muestra rápidamente en un dibujo esta reconstrucción, vemos este gran espacio que no es solamente un atrio, sino es una plaza a gran dimensión, que es como el eje, el nodo principal de la misión, eh, con un eje que llega a la torre campanario que se encuentra acá, al reloj, a este patio, el santo en otro extremo, las habitaciones perimetrales, las capillas, pozas que son importantes, esta capilla de Betania, que es de la que se parte en una de las ceremonias, hacia el centro, y cuatro palmeras que tienen un significado iconográfico importante de martirio. Todos los mártires portan el atributo de su martirio en una mano y en otra una palma. Y este que es muy bonito en la pintura mural de San José, Santa Cruz. Este, tenemos sobre el guardapolvo que está aquí en la parte de abajo, en la parte superior, un dibujo, una pintura representando el plano de esta misión con este gran espacio, sus capillas, pozas, los asentamientos de viviendas, la torre sobre este eje que vamos a comentar particularmente está como es un elemento muy significativo, la nave de la misión, el camposanto con su capilla mortuoria, el patio de distintos patios que hay y el colegio y las huertas en la parte posterior. Entonces, de alguna manera, algunos otros dibujos que hemos tenido de época posterior dan fe de esta referencia pictórica, de esta que es única, no tenemos otra representación mural de estas misiones y esta realmente resultó un hallazgo muy importante. Y aquí se puede ver en este otro isométrico como esta pequeña capilla, casi como una capilla poza, aquí más cercana, a veces está un poco afuera del poblado, marca junto con la cruz el eje hacia la misión en la parte central, cuatro cruces que marcan a veces con una capilla poza o simplemente con una estación de Via Crucis en estos puntos y marcan este espacio ritual, lúdico, festivo y social del asentamiento. Aquí se ve un asentamiento sencillo, diferente ya de un poblado en donde la traza es muy diferente a las que tuvieron las misiones, pero este es el modelo que nos puede servir de referencia y este es el eje del que he venido yo hablando. Esta es la capilla externa, este es el eje que llega a la torre, llega al patio principal y al tiempo, el tiempo marcado por el reloj solar, y luego se hace otro cruce, otro eje en este sentido, que está marcado en las dos puertas laterales del templo y que divide a la población femenina, masculina en el interior y los accesos. Los hombres entraban por este acceso y las mujeres por este otro. Este espacio, que es el espacio funerario, es donde está el cementerio sobre un costado de la puerta lateral y la otra que da a los talleres del colegio y la parte perimetral a las huertas. Vean cómo estas curvas de nivel marcan el asentamiento sobre una elevación. Siempre estas misiones tuvieron una
emplazamiento en un lugar elevado, donde tenían con estas cubiertas protección al asoleamiento, a la temperatura que se extrema, a la lluvia, y cómo estas cubiertas eran también sistemas de captación de agua a través de canales y se alojaban en las partes bajas. Se fijan en la parte perimetral, en este costado de la misión, se tienen las huertas, los jardines de aclimatación, etcétera, y como el agua, aquí podemos ver, se hace una especie de estanque natural, un jagüey, como se les llama aquí en México, y hay otros dos en este otro espacio, y como estas curvas de nivel y estos desagües de la, del asentamiento permitían recuperar esta agua de escurrimiento y tener agua cercana al asentamiento de manera perimetral. Esta es la gran plaza, el gran espacio exterior. Ahí se ven las palmeras, la cruz, las capillas pozas, se ven otras capillas, perdón, otras capillas procesionales o cruces más bien procesionales, y luego el asentamiento eh, eh, a través de estas eh, casas continuas sobre estos perímetros al eje central, a la plaza central, y cómo los grupos se iban asentando de manera ampliada con asentamientos posteriores, estos más, en torno a este espacio y en torno al eje de la misión. Aquí se pueden observar en este glosario todos los elementos que componen este conjunto, donde los espacios de los religiosos estaban acá, junto con los talleres, la escuela, y luego los espacios de habitación, los espacios de las huertas y los espacios de cultivo que no aparecen aquí y de estancias de ganado que estaban periféricos. Esta otra es una muy buena ilustración también. Se puede ver este eje que he venido señalando, pero cómo marca un eje al tiempo, a la cruz, perdón, a la cruz central, que es este eje del espacio central del asentamiento, y de la torre, que muchas veces la torre está colocada en este punto, y luego en este otro eje que he comentado, que marca los espacios de la escuela, taller y las huertas periféricas y los lugares para las mujeres viudas, solteras o niños, que era este otro espacio contiguo al lugar. En estos vamos a ver una serie de planos urbanos en donde vemos de manera ortogonal, es decir, vemos en una planta distintos asentamientos de estas misiones, con el conjunto de la misión en esta parte, el conjunto de habitación acá, San José Chiquitos, y esta es una de Mojos, está un poco fuera del tema del que estamos hablando, quizás va a ser tema de otro ciclo. Vamos a hablar cómo el mismo modelo puede repetirse con variantes y con asentamientos en zonas mucho más fluviales que las de esta región. Esta es una ampliación de la anterior. Aquí se pueden ver cada uno de los espacios y las actividades o los destinos que cada una de ellas tenía. Y la composición, vean cómo hace una especie de, aunque no están marcadas las curvas de nivel, el ordenamiento de estas habitaciones va dando ese sentido de curvatura, es decir, las curvas de nivel van como circulares a ese espacio, y en lugar de una mayor nivelación o esplanada, es la plaza y luego siempre hacia esta parte el terreno cae con una pendiente un poco mayor. No voy a hablar ahora de las orientaciones, lo voy a dejar para el estudio comparativo la próxima sesión, porque cada una de ellas no guarda un eje litúrgico como sería el de otras órdenes, sino que lo que al parecer prevalece es el sentido del emplazamiento
y de los ejes que conforman la estructura de esta ciudad ideal, esta ciudad de Dios, más que la orientación que en otros casos era predominante en relación al templo. Aquí se puede ver lo que he venido comentando, ¿sí? Y como en esta referencia se puede ver el conjunto en un extremo, en uno de los costados. Podríamos decir que son cuatro costados. Uno lo conforma el asentamiento de la misión y los otros tres de los pobladores en torno a este espacio común para todos ellos. Aquí se puede ver otro en donde es interesante ver que este eje llega a una cruz, siempre a dos capillas funerarias en esta parte, y luego esta otra parte que complementa el cementerio con cuatro cuadrantes para separar niños, niñas, hombres y mujeres, y luego el templo, y este eje que yo he venido comentando como uno de ellos da al cementerio en este eje transversal y el otro da al patio principal de lo que es el colegio y la huerta. Y este es el Kotiwatsu, como se le llamaba, el espacio de resguardo de las mujeres solteras o de las mujeres viudas o los niños. Aquí tenemos otra planta con esta distribución y cómo se ha ido ocupando a través del tiempo. Y esta otra no correspondería ahora, pero se me escapó por ahí. eh, Habla del sistema estructural. Si lo que vemos aquí en el templo, la voy a comentar más en la próxima sesión. Este es la misión, la torre, los lugares porticados para comunicar los distintos espacios, el patio principal y cómo el sistema estructural, aquí está, esta base de soportes de madera que son los que estructuran los muros. Este es de Mojos, que tampoco la voy a mencionar en este momento, y la Concepción, donde podemos ver el emplazamiento y las curvas de nivel, vean, como en la parte más alta, ¿sí? Esta es una elevación, luego una explanada, aquí hay una cota de 480, 460, como el asentamiento se hace en el punto elevado, es decir, se garantiza iluminación, asoleamiento, ventilación y evitar que se inunde por elevación de corrientes de agua, que podría ser en un momento torrencial, y como las corrientes de agua que en este caso encontramos son retenidas a través de estas represas que fueron parte de las obras hidráulicas y los puentes de estos caminos que comunicaban con los espacios de cultivo exteriores, las estancias de ganado. Aquí se pueden ver los distintos caminos y cómo estos llegaban, ¿sí?, de distintos rumbos al punto elevado de la misión. Aquí se ven algunas otras aguadas. Entonces, todos estos elementos garantizaban la retención de agua para el suministro de la misión, los cultivos y cierto ganado que no es el de las estancias. Este es un plano muy general también de la misión de San Francisco Javier en chiquito, y ahí se pueden ver las curvas de nivel, que es un aspecto importante, ver cómo se busca el espacio un poco más horizontal para el emplazamiento del espacio núcleo, que es la plaza, y lo que es la misión. Vean cómo esta parte es un poco más plana, se nivela un poco, y cómo en esta parte es más quebrada. Ahí se ven las curvas de nivel, y en esta, de manera perimetral, se van haciendo las edificaciones. Ya esta es la traza actual que ha tenido la población. Esta no tiene curvas de nivel, pero se ve el emplazamiento de la misión, eh, este espacio central de la plaza ya convertido en una plaza pública, y cómo la traza del asentamiento original se ha ido perdiendo en la parte perimetral en los nuevos asentamientos. Aquí se puede ver restos de esta misión, la gran plaza que se ha conservado siempre, pero como la traza ya es una traza que ha modificado, aquí se pueden ver
el sistema original que tenía, ¿sí? Ahí se ven los postes de madera, de esa retícula, eh, más que retícula, de esas casas perimetrales con calles, en este sentido, y cómo la traza y la pérdida de esas casas, pues ha modificado el entorno urbano original. Esta es la de la Concepción, se conserva la Gran Plaza ya como una plaza recreativa, una nueva retícula diferente a la que tuvo, y la Misión que sí conserva su espacio original, a veces un poco fraccionadas por elementos como este colegio que seguramente ocupó y esta otra escuela, las huertas, la alcaldía. Entonces el conjunto de la Misión era mucho más amplio y esto debe tener vestigios arqueológicos importantes que podrían ser preservados. Ahí se puede ver otra más, la de San Ignacio, la de San Javier en Chiquitos, cómo pueden observar las curvas de nivel, el emplazamiento original de la misión y la traza ya sobrepuesta reticular posterior a la misión original. La de Santiago, donde se ve la plaza, la misión con su eh, templo, sus anexos, un patio lateral, y cómo los asentamientos perimetrales originales se han transformado ya en estas retículas que se han hecho en los pueblos, todos ellos, de Santa Cruz. Y este es el perfil urbano, que es interesante en algunos de estos poblados, cómo se conserva ese sentido longitudinal del asentamiento original, la banqueta, calle, los pórticos hechos con, en este caso, se han conservado con materiales perecederos, de madera, cubiertas de palma, etcétera, bajareque, pero fueron muchos de los sistemas de las casas originales que muchas de ellas después ya se hicieron con otros materiales como teja para evitar incendios en el asentamiento. Pero este es un poco una reminiscencia de, de ese uso del espacio urbano, estas capillas, Betania, que a veces son muy sencillas, casi como una capilla posa, en donde tiene una cruz, tiene una enramada, una, muros muy sencillos y que sirven como ejes y referencias para las procesiones y los circuitos eh, eh, que se hacen de uso ritual en el centro urbano. Este es el perfil que podemos encontrar de la ciudad, cómo se puede ver eh, lo que es el templo, el pórtico exterior, la entrada al patio principal, el Camposanto, la capilla mortuoria, en San Ignacio, en San Javier, vean cómo este es el perfil que se tiene hacia el exterior de su arquitectura, ¿sí? Y cómo el pórtico exterior, interior, a través de este muro, se conserva para comunicar los espacios internos, la torre campanario, que a veces está en este eje o aquí, pero es importante esa referencia, voy a hablar más adelante. Esta es la de San José Chiquitos, donde destaca en su escala y proporción la torre campanario, es una base con 3 cuerpos y una cubierta de 4 aguas, una especie de balcón que tuvo perimetral, sus remates, y cómo destaca mucho más que lo que es en altura, que lo que es el templo, y lo que sería la capilla mortuoria y los espacios del colegio. Y en esta cédula, que es interesante, es la misma torre de San José Chiquitos, eh, torre campanario, construida en 1748,
que domina el patio y funciona como ingreso principal al conjunto y cuenta con 6 campanas, de las cuales 2 llevan inscripciones, una de 1733 y otra de 1781. Los contrafuertes son los mismos del siglo XVIII y es posible, como se puede ver en la ilustración, que haya existido una especie de balcón en el cuarto piso y una cerca al ingreso, y el remate o cubierta en 4 aguas o piramidal, y los pináculos, que son elementos decorativos que se han perdido, al parecer, eh, se restituyeron hacia 2002, ya que no existían. Ahora, lo que es interesante es que la torre, según la tradición, es siempre el eje del axis mundi, es decir, estas ciudades eran una utopía, estas misiones eran una creación en la tierra de una utopía en la que la conexión entre la tierra y el cielo está dada, en este caso, el símbolo de la torre significa también un símbolo de vigilancia y ascensión en relación entre el cielo y la tierra. Es decir, el punto de conexión vertical de las misiones lo establece por su jerarquía, altura y verticalidad la torre, y es la conexión con el cielo, es decir, es el punto eh, de trazo del asentamiento. Por eso es que muchas de las misiones, su eje principal está dado a partir de la torre, junto con el eje de la plaza, su cruz, el eje de ingreso, eh, y no tanto el eje principal da al templo, que en otros diseños de otras órdenes religiosas lo es. En este caso, la torre es el eje principal de esos ejes urbanos, y el eje de la iglesia queda muchas de las veces contiguo o lateral al eje principal. Esto mismo que significa la torre, la conexión entre cielo y tierra, y que en estas misiones resulta bastante significativo, además por la altura que estas tienen más cercanas y más elevadas que el resto de las edificaciones, lo tienen en otros templos y en otras órdenes los cipreses. El ciprés en muchas de las otras órdenes religiosas son sembrados al frente de las iglesias, y simboliza ese árbol en particular la verticalidad y simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Y esa es la razón por qué en estos otros edificios, no de esta orden, se siembran cipreses para intentar hacer esa conexión del cielo y la tierra, lo mismo que en los cementerios. Si ustedes recuerdan, en muchos cementerios donde las características lo prestan, están sembrados cipreses que tienen esa significación, ese simbolismo de conectar los, eh, el mundo material con el mundo espiritual en el cielo. Entonces la torre resulta no solamente un medio de comunicación a través de los campanarios que regían los tiempos y los momentos de actividades de todo tipo en la misión, sino que además tiene esa parte iconográfica, iconológica del el eje de la ciudad con el cielo. Y algunos de los dibujos de algunos retablos, como este de San Javier, que se encuentra firmado y que fue localizado y que forma parte de muchos de los trabajos de dibujo en los lugares. Y aquí podemos ver lo que he venido mostrando, es un dibujo de este viajero, siglo XIX, de San José. Vemos esto que comenté hace un momento, es este eje, de las 4 palmeras, la cruz, el eje del axis mundi, que es el de la torre, y la conexión de esta con el, el cielo y la tierra, y el otro eje transversal a través del templo, que hace una especie de cruciforme, de un eje cruce, que es este eje central y el eje transversal, y esta capilla mortuoria en este otro espacio, y la del patio principal, los talleres y escuela
y luego en la parte de atrás todos los espacios de las huertas. Y con esto creo que dejamos un poco esta síntesis rápida de este plan urbano que estas misiones tuvieron y que se puede re, re, conservar esa imagen a través de 5 elementos. Ya un urbanista inglés, Kevin Lynch, menciona que todas las ciudades, y en este caso las misiones, podríamos aplicarlo, pueden ser recordadas, o las ciudades en sí, por 5 elementos que son los hitos, que son los elementos de orientación, de referencia, que en este caso el hito más importante es la propia torre que he mencionado, los nodos, que son, en este caso la plaza sería el nodo más importante, los bordes, que son los bordes perimetrales o culturales al interior, y las circulaciones y los asentamientos, es decir, la forma de que estos 5 componentes se establecen, nos permiten saber qué ciudades. En el caso de estas misiones, estos 5 componentes se dan más o menos de manera eh, continua, de manera permanente, como una invariante y como una parte de un programa constante de estas misiones del siglo XVIII. Tenemos como invitado al doctor Robert Jackson, quien tenía interés de comentar algunos aspectos relativos a estas misiones en particular y al diseño urbano de ellas. Dejaríamos la parte arquitectónica para una próxima sesión. Se puede anticipar algo. Entonces voy a dar la palabra a mi colega y amigo Robert Jackson para que haga algunos comentarios al respecto. Adelante. Sí. El sonido, Robert. Ahí está. Ok, ahora sí, ya. Buenos días, gracias y buenos días al auditorio. El plan urbano que vimos en las misiones de Chiquitos, igual que las misiones de Mojos, que están ubicadas un poco más al norte en Beni, en el norte de Bolivia, las misiones guaraníes, hoy en día es Paraguay, Argentina, Brasil, y de menos refleja una política de congregación, que es decir, que las condiciones ambientales y socioculturales eran aptos para establecer nuevas comunidades usando el plan urbano dictado por las leyes de las Indias en un plan de grid, y así congregar todas las poblaciones indígenas en esas nuevas comunidades. Y si estamos viendo desde el punto de vista comparativo, las misiones al norte de México, especialmente en Sonora, Sinaloa, Baja California, en Nueva Vizcaya, no eran congregaciones. Más bien había un sistema de cabeceras y visitas, porque es que las misiones de Chiquitos eran un asentamiento así nucleado, y en las misiones del norte de México un asentamiento disperso, con visitas y todo. El plan urbano podemos ver en casi todas las ciudades coloniales en las Américas, porque fue una política real que fue incorporada en las leyes de los indios. Por ejemplo, uno puede ir al centro histórico de la Ciudad de México y ver la Plaza de la Constitución, como se llama el Zócalo hoy en día, y la misma organización urbano en plan de grid, con la catedral, el palacio de los virreyes y los casas de los élites. Ese fue el plan en toda América Española. Tenemos, por suerte, planos urbanos de las misiones en sus auges, principalmente las misiones guaraníes en Paraguay, Argentina, Brasil, gracias al hecho de que hubo un patrón de conflicto regional en esta zona fronteriza muy marginal
a los intereses de la corona española. Un conflicto entre los portugueses, que estaban muy agresivamente avanzando sus fronteras contra terrenos que, según el Tratado de Tordesillas 1494, según pertenecía a España. Y finalmente, pues, España y Portugal en 1750 y de nuevo en 1777 concluyeron tratados que, según intentaba definir las fronteras entre los dos países en América, en Sudamérica, y establecieron comisiones binacionales para delimitar la frontera. Entonces, los ingenieros que participaron en estas comisiones dibujaron planos profesionales de algunas de las misiones de guaraníes. Y aparte de eso, tenemos este mural que mostraste, Juan Antonio, en la misión de San José, en Chiquitos. Esos son los planos contemporáneos de las misiones. No existen en el norte de México. Existen algunos dibujos, por ejemplo, de Ignacio Thiers en Baja California. Pero gracias a eso tenemos el contexto y el entorno de este programa de congregación y de evangelización de las misiones guaraníes. Entonces, se puede comparar todos el plan urbano de las misiones en todas las zonas de las tierras bajas de Sudamérica, de los guaraníes chiquitos, de Mojos y de Maynas. Bueno, esos son mis comentarios por el momento. Gracias. Muchas gracias, Robert. Sí, es interesante cómo en otras partes de América, estas ordenanzas de Felipe II, que a veces llegan un poco ya tardías a fundaciones de ciudades que ya se habían hecho, son para poblaciones mixtas, son poblaciones de indígenas y población española, a diferencia de esta que hemos comentado y las que mencionó Robert, de las misiones y reducciones en Sudamérica, estas misiones de frontera, no tenían población española, es decir, son poblados, son reducciones en las que no se permitía la entrada a otros pobladores, inclusive cuando llegaba a entrar alguno, se le hospedaba un poco afuera del pueblo, podía permanecer un par de días, pero es un urbanismo muy especial, muy espiritual, muy utópico, el que se hizo en todas estas que mencionó Robert, en las que era un urbanismo para pueblos indígenas, para pueblos guaraníes y otros más, no para población mixta ni española. Entonces, esa es una gran diferencia. Quizás un poco esa utopía se intentó hacer, como lo mencionó, en Baja California, y fue fallida por las condiciones. Estas misiones de las que hemos venido hablando tenían una capacidad de producción a través de sus estancias agrícolas y ganaderas para soportar a esa población. En el caso de la utopía de asentamientos muy similares que se intentó hacer en Baja California, eran pobladores estacionales, entonces no podían mantenerlos en un reducto aislado y mantenerlos de manera permanente. En el caso de Baja California fue también la misma situación para los jesuitas. Ellos tenían el control de que no hubiera población española en las nuevas fundaciones. Estaban exentos hasta su expulsión, en la que entra población española y se hacen los pueblos como el resto del continente, igual en la parte de Sudamérica, a la expulsión de los jesuitas, se hacen poblaciones ya mixtas de población española, mestiza, indígena. Entonces, estas experiencias que hemos mostrado de estas utopías y de esta forma de reducción fue muy exitosa. La que fue un fracaso en el caso de Baja California por las condiciones y que solo se pudo hacer a través de visitas. En el caso de Sudamérica, fueron muy exitosas como pueblos de indios, llamados también repúblicas de indios, en las que pudieron desarrollarse como asentamientos de grupos indígenas congregados. Adelante. Quería agregar un poco más. Hubo una diferencia entre las naciones guaraníes y chiquitos, que
Los misiones guaraníes estaban integrados completamente en la economía y la política de la región de Río de la Plata. Los misiones comerciaban, por ejemplo, con los pueblos de los españoles, Santa Fe, Corrientes, Asunción, hasta Buenos Aires. Y participaba en todo este pleito entre España y Portugal en la región, porque los jesuitas y los líderes guaraníes habían organizado en mediados del siglo XVII una milicia misional, y esa milicia participaba en todos los conflictos entre España y Portugal y los españoles y los grupos indígenas, principalmente no sedentarios, que atacaba a los asentamientos españoles. Entonces, hay que hacer esta diferencia. En las misiones de chiquitas, sí, habían recibido una cédula del rey prohibiendo la presencia de los comerciantes de Santa Cruz adentro de las misiones. Tenían que comerciar a una distancia como de 10 leguas de la misión más cercana al pueblo de Santa Cruz. Sí, creo que eso marca una gran diferencia de un asentamiento totalmente indígena dirigido por estos jesuitas a los asentamientos en los que eran poblados novohispanos con población mixta. Eh, y esta fue una experiencia única en el urbanismo en América. Yo creo que estos ejemplos que hemos venido mostrando eh, resultan importantes para todo continente porque muestran una experiencia y una capacidad de desarrollo que se pudo tener eh, eh, no únicamente en lo que hemos mostrado, que es la misión, sino en la organización de esas reducciones y cómo en el entorno más amplio a las misiones, en las estancias ganaderas y agrícolas, se tenía una actividad muy eh, activa, muy productiva, que permitía la subsistencia de grupos en estancias y en poblaciones de poblados que tenían algunos de ellos mayor población, y eso lo ha comentado ya en otras intervenciones Robert Jackson, tenían mayor población concentrada en esas misiones que muchas de las ciudades españolas que eran mucho menores. Inclusive las bibliotecas de estos colegios estaban mucho más completas que las de muchas ciudades españolas, que eso resulta interesante porque ese proyecto de asentamiento tenía la idea también de una escuela taller, el aprendizaje y la música, que ya existía una tradición de estas comunidades con una nueva tradición europea de instrumentos y de forma de tocar, y que fue incorporada en las misiones. Esa gran plaza no es un atrio, es una plaza mixta, es decir, tenía actividades religiosas, lúdicas, a diferencia de las plazas de las demás ciudades hispanoamericanas en las que el espacio del atrio está con un muro atrial desligado, es el espacio religioso y no corresponde, es un espacio diferente al de la plaza. O sea, son dos espacios, la plaza pública y el atrio como otra plaza. En este caso, la plaza tiene una misma función litúrgica, lúdica, festiva y social. Entonces, ese gran espacio tiene una función muy diferente a las que tuvieron los atrios y las plazas en las demás ciudades novohispanas. Entonces, no sé si tenemos algunas preguntas por el chat, si pudieran el staff hacerme saber si hay alguna pregunta del público que nos sigue semana a semana. Y si no, pues le doy la palabra a Robert para que haga un comentario final y estaríamos cerrando. Hay una pregunta, perdón, antes de darle la palabra a Robert. Dice Ana María Romero, buenos días. ¿Quiénes son los encargados de preservar los registros de las misiones, los clérigos, jesuitas o las instituciones gubernamentales? Bueno, a la expulsión de los jesuitas del siglo XVIII, son tomadas por algunas órdenes regulares y después el clero secular, y actualmente pues los que administran estas iglesias y las administraciones ya públicas que tomaron como poblados ya mixtos, las que administran
dos vidas diferentes, la religiosa separada de la gubernamental, cosa que durante la reducción era la misma, ¿no? No sé si con esto contesto y cedo la palabra a Robert para un comentario final. Sí, gracias. Pues, la historia de las misiones guaraníes está muy distinta a la de los chiquitos, porque con este conflicto regional que mencioné hace unos minutos, toda la zona se convirtió en zona de guerra y así siguió hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando ya había empezado el proceso de independizarse los colonias del Río de la Plata. Había luchas entre Brasil y Paraguay, Brasil y Argentina, para definir de nuevo las fronteras. Y la mayoría de las misiones guaraníes fueron destrozadas, destruidos en el tiempo de este conflicto por los paraguayos, por los brasileños y también por los argentinos. Entonces, hay un grupo de las misiones que son pues, sitios del patrimonio cultural de UNESCO y que son monumentos históricos administrados por el gobierno de Argentina, en el caso de Misiones, y en el caso de las misiones que están ubicadas en el Río Grande do Sul, en Brasil, están administrados por el gobierno de Brasil. Entonces, se puede visitar las misiones. Hay otras que están en diferentes niveles de conservación, pero la mayoría de las misiones fueron destrozadas. Las misiones de Chiquitos no. El área de Chiquitos no se convirtió en zona de guerra. Entonces, si quieres, con esto terminamos hoy. Agradecemos mucho la intervención del doctor Juan Antonio Díaz Tomás y seguimos estudiando y visitando esas misiones específicas en Sudamérica la próxima semana a la misma hora, el mismo canal, y nos vemos en esta hora. Hasta luego y gracias por su presencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.